Eh, entonces hemos ido poniendo los acentos sobre los puntos elementales, básicos, sobre el quehacer de la teología de la liberación y me había quedado en la parte en que quisiera resaltar dos puntos que me parecen particularmente relevantes, ¿no? Sobre esta primera sección. Primero, la teología escolar y la teología esquizofrénica. La teología escolar es la propuesta del autor. Yo le llamo a esta otra teología esquizofrénica. En el primer caso, la teología escolar se caracteriza por asumir una fe irracional que encubre, refuerza o silencia cualquier acto cometido por la iglesia, independientemente de si es bueno o malo. Incluso si ese acto ataca los principios o valores éticos, ¿no? Aquí, en esta teología escolar, las personas creyentes callan frente al abuso, evitan cualquier tipo de conflicto o silencian ante las violencias, ¿no? Este es un poco el primer gran paradigma que nos alerta el autor, ¿no? Cuidado con caer con estas teologías escolares. Y en el segundo caso, la teología esquizofrénica más bien disloca o bifurca la historia humana de la historia de Dios, creando una especie de paralelismo esquizoide, ¿no? Asume que vivir, por ejemplo, en el mundo es negativo en sí mismo y que las personas no creyentes son una especie de amenaza a su propia fe. Una fe esquizoide de este tipo puede desde rechazar una canción de reggaetón porque no es parte de la iglesia, hasta, en el extremo, atentar contra la vida de los seres humanos porque son un peligro, ¿no? Eso es un poco como los fundamentos iniciales sobre la teología de la liberación. Bien, ahora sí pasamos a lo central del texto, ¿no? Esto nos permite como ubicarnos mucho mejor en esta propuesta. Lo que nos dice entonces el autor es que hay una especie de lectura sobre cuatro fases que ha tenido la teología de la liberación desde el año 1962 hasta el año casi 1990. La primera fase la llama gestación, del año 62 al 68. La segunda, génesis, del año 69 al 71. La tercera fase, el crecimiento, del año 72 al 79. Y finalmente nos dice que hay un momento de consolidación del año 79 al 87, más o menos. Entonces, ese es un poco el recorrido que me gustaría pasar ahora a presentar brevemente. Recuerden que esto es solo una síntesis, hay mucho más elementos, pero me parece que esto es lo central. La primera fase, la gestación, se marca en el inicio del Concilio Vaticano II, que es el año 1962, y termina en la Segunda Conferencia Episcopal Latinoamericana de Medellín, ¿no? La de 1968. En este itinerario se pasó de una especie de iglesia del silencio, es decir, los obispos latinoamericanos en el Concilio Vaticano II parece que o no participaban con mucha fuerza o guardaban mucho silencio en los debates, esa es un poco la intuición del autor, a una iglesia que termina en Medellín asumiendo una propia experiencia y rostro latinoamericano. A partir entonces de la invitación del Monseñor Larraín a Pablo VI y luego las diversas reuniones que se gestaron, se pusieron en el fondo las bases de Medellín. Los acentos en Medellín fueron tres al menos. Primero, los pobres y la justicia. Segundo, el amor al hermano. Y tercero, la unidad de la historia y la dimensión política de la fe. ¿No? Esto es muy importante porque ese es justamente el primer momento de gestación que pasamos de una iglesia latinoamericana en silencio a un espacio que le pone rostro, pero en medio de tres características claves, ¿no?
pobreza y justicia, amor al hermano y unidad de la dimensión histórica y dimensión política de la fe. Esta primera fase abre entonces el campo institucional a partir de dos momentos claves, ¿no? Concilio Vaticano II y la Conferencia Episcopal de Medellín. La segunda fase, la que llama él Génesis, se enmarca más bien en el legado de Medellín, ¿no? Esto hasta donde nos habíamos quedado, hasta el legado de Medellín, y luego menciona que termina con la publicación del texto de Gustavo Gutiérrez, Teología de la Liberación, Perspectivas de 1971. Siguiendo al autor, el libro de Gutiérrez marca un antes y un después en la teología de la liberación en América Latina, marcando así una especie de paradigma teológico. Se resaltan algunos puntos claves del libro, como por ejemplo el método que propone Gustavo, la elaboración de conceptos centrales, como por ejemplo pobreza, liberación, utopía, entre otros, una reorientación de la praxis de liberación y luego una concepción de espiritualidad mucho más encarnada también, entre otros elementos. Entonces, la segunda fase, la del Génesis, para el autor más bien es una especie de continuidad. Pasó Concilio Vaticano II, luego Medellín y ineludiblemente se desencadenó el trabajo y la reflexión de Gustavo Gutiérrez hasta publicar el libro en el año 71. Y aquí evidentemente hay una especie de paradigma que se ha ido gestando como particular, ¿no? Un libro que genera una especie de resonancia para toda América Latina. La tercera fase es la del crecimiento. Se enmarca aquí desde el inicio de la recepción de la teología de la liberación, ¿no? Cómo va incidiendo en América Latina este libro, hasta la tercera conferencia episcopal de Puebla en 1979. El autor aquí resalta tres elementos claves. Primero, los acontecimientos significativos institucionales, como por ejemplo la reunión en el Escorial, el encuentro en México. Acá hay mucho detalle, no voy a entrar a detalles, pero hay como varios momentos, Detroit, Salam, etcétera, que generan como un espacio que institucionaliza y va creando como lugares donde la teología de la liberación empieza a encontrarse en otros espacios que en principio todavía no había ganado, ¿no? Por eso la idea de crecimiento. Segundo, ello fue acompañado por los avances reflexivos, como por ejemplo, ya no pensar la secularización, sino pensar en el fondo los pobres, una relectura de la Biblia con óptica desde los pobres también, mirar la iglesia ahora desde el reverso de la historia, o enfocarse, por ejemplo, en la fuerza histórica de los pobres, ¿no? Es decir, las personas vulnerables también construyen historia y hacen de este mundo una forma y un espacio más justo, ¿no? Sin duda, esto fue un cambio de paradigma para la iglesia latinoamericana, ¿no? Este segundo elemento. Y tercero, todo ello desembocó, nos dice el autor, en la Conferencia Episcopal de Puebla, que tuvo cuatro énfasis también. Es muy interesante porque, ya esa es mi lectura, pero del texto me parece que hay una especie de énfasis bien particular sobre Puebla, por encima, por ejemplo, incluso de Medellín, ¿no? Pero esa es ya la lectura del autor respecto al texto. Entonces, ¿cuáles son los cuatro elementos? El análisis de la realidad, es decir, el trabajo pastoral ya no puede ser realizado sin análisis de la realidad y por eso mediaciones de las ciencias sociales son claves. Evangelizar ahora en clave liberadora, ¿no? Si anuncias la palabra o lees la Biblia, es con el propósito de generar espacios más justos. Las comunidades de base ahora se convierten en lo central del proyecto eclesial.
ya no lo institucional, sino las comunidades de base, y la propuesta de que la iglesia se llame una iglesia de los pobres, ¿no? Esa categoría se introduce ya institucionalmente en la Conferencia Episcopal de Puebla, ¿no? Que claro, ya aparecía en el texto de Gustavo Gutiérrez, pero se introduce acá de manera institucional en la Conferencia Episcopal. Para terminar, finalmente entonces, la cuarta fase, que se le llama la consolidación, se enmarca desde el documento de Puebla en el año 79 hasta el año 1987. Este periodo tuvo como modelos a Monseñor Romero, ¿no? Como todos ustedes saben, Monseñor Romero fue asesinado en el año 80 y está marcado por dos elementos claves. El rol que tuvo Juan Pablo II, por un lado, y por el otro el intento de construir una especie de suma teológica, un poco lo que José Luis al inicio decía, ¿no? El intento de hacer una síntesis completa. En el primer caso, frente a las acusaciones que recibieron Gutiérrez y Leonardo Boff por parte de la Congregación para la Doctrina de la Fe, ahora voy a pasar a eso, y, la orden, y el orden de silenciamiento a Leonardo Boff en específico, Juan Pablo II no solo eh, levantó el castigo, sino escribió, y aquí lo cito, la teología de la liberación no solo conviene, sino es útil y necesaria, ¿no? Juan Pablo II expresando con claridad la reivindicación de la teología de la liberación ya en los años 80. En el segundo caso, entonces, ya desde 1985, se empezó más bien a construir una serie de publicaciones para una suma teológica de la liberación. Además, el proyecto fue inmenso. Sugería 52 tomos donde cada experto en el tema se dedicase a un tópico en particular. Entonces, por ejemplo, a John Sobrino se le iba a pedir sobre Cristología, un libro. A Comblan sobre antropología eclesiológica y así. Sin embargo, este proyecto quedó difuminado por resistencias desde Roma y también por los sectores dentro de América Latina. Y como consecuencia, en el fondo, se generó un poco lo que estamos haciendo ahora, volviendo a un libro que es, digamos, la gran síntesis, la teología de la liberación, hecha en el año 1990. Para terminar, y ya con esto podemos ir al espacio de las preguntas, los comentarios, las reflexiones, me interesa poner simplemente un par de acentos. Esta sección, la última, intenta aclarar el debate de los años 80 entre la Congregación para la Doctrina de la Fe y la Teología de la Liberación. Para ello, este apartado se divide en dos partes. La primera parte, dedicada a el documento que emitió la Congregación para la Doctrina de la Fe del año 84, y la segunda parte, el documento que apareció en el año 86. En el primer caso, el 6 de agosto de 1984, se emitió la instrucción sobre algunos aspectos de la teología de la liberación, titulado con esto Libertatis Nuntis. En este documento se emiten algunas críticas a la legitimidad de la teología de la liberación en el año 84. El cuestionamiento, por ejemplo, por utilizar un análisis marxista, se le acusa. Segunda acusación, el problema de presentar a Cristo solo en su dimensión política y económica y olvidarse de la dimensión divina. Resaltar las estructuras sociales como la única solución al problema, ¿no? Y olvidarse un poco del anuncio del reino. Y la acusación y el cuestionamiento de que se insista mucho en la iglesia popular y que eso generaría una especie de división dentro de los creyentes, ¿no? Se entiende un poco las críticas, ¿no? Por dónde están yendo. Como se puede observar,
en los diferentes trabajos desde el año 60, estas acusaciones carecían de sustento. Esto es muy importante decirlo. Pues mientras que la teología de la liberación se encarnaba en realidades latinoamericanas de desigualdad y pobreza, como hoy todavía lo vivimos, y de sufrimiento, la instrucción Liberatis Nuntis en realidad simplificó la lectura de la teología de la liberación, reduciéndola a las categorías meramente sociológicas, ¿no? O sea, le quitó la dimensión más bien teológica y espiritual y lo trató como una especie de trabajo meramente sociológico. ¿Por qué? ¿Por qué es importante decirlo? Porque ya en el segundo caso, 2 años después, se emitió la segunda instrucción, Libertatis Conscientia, en 1986. Aquí la Congregación para la Doctrina de la Fe realiza un giro en al menos tres sentidos. Primero, ya no condena a la teología de la liberación, sino por el contrario, le nutre de bases legítimas, ¿no? Le da legitimidad a la teología de la liberación. Menciona que ahora es un signo de los tiempos la lectura de la teología de la liberación y que la iglesia debe estar atenta a estos contextos. Segundo, insiste que la raíz en el fondo es el pecado y que la conversión espiritual puede alcanzar dimensiones también políticas como lo había dicho la teología de la liberación. Y finalmente, propone que la base de la teología de la liberación sea, sin duda, la doctrina social de la Iglesia, lo cual, años posteriores, se incluye categorías de la teología de la liberación dentro de la doctrina social de la Iglesia. En otras palabras, y con esto termino, luchar por la justicia, pero en el fondo desde el Evangelio. Y aunque estos procesos se resolvieron con autorrectificaciones, los caminos fueron distintos para los teólogos involucrados. Por ejemplo, en el caso de Leonardo Boff, debido a que en 1985 la sanción consistió en mantener un silencio obsequioso, en el caso de Leonardo Boff, por ejemplo, él decidió abandonar el sacerdocio para poder seguir publicando sus libros. Pero en el segundo caso, con Gustavo Gutiérrez, nunca fue primero suspendido ni tampoco silenciado oficialmente. Pero lo que sí pasó es que le pidieron corregir su libro, Teologías de la Liberación Perspectivas, con la intención de matizar algunas categorías, lo cual Gutiérrez realizó. En resumidas cuentas, la Congregación para la Doctrina de la Fe entró en diálogo poco a poco con la teología de la liberación, aceptando ser un nuevo lugar teológico desde América Latina. Bien, aquí acabo esta primera sección, José Luis, y abrimos el espacio para reflexiones, preguntas y Muchísimas gracias, comentarios. Marco. Entonces, como bien lo has señalado, tenemos este espacio para las preguntas, así que pueden hacer también sus preguntas por el chat. Yo las leo. Si gustan, también pueden intervenir. Vamos a hacer una primera ronda y luego una segunda, ¿no? De acuerdo. Tienen la función de poder habilitar los micros, así que no hay problema, o levantar la mano para poder identificarlos. Si algo no se entendió, también pueden consultarlo. Y luego también un espacio para que ustedes compartan las intuiciones Bien, que tienen también. bien, tenemos una pregunta de Isabel. Adelante. ¿Qué tal? Ahora, bueno, agradecerte, Marco, por toda esta introducción, que creo que has hecho un recorrido histórico bien interesante de recordar un poco cómo nace, digamos, esta forma de hacer teología, ¿no? Yo quería preguntarte sobre la cuestión del método, que creo que en la primera parte como la introduces. Se ha hecho mucho énfasis en que la teología de liberación nace desde
esta opción preferencial por los pobres, ¿no? Y cómo integran una lectura, decías, ¿no? Una lectura bíblica con otra óptica, desde el reverso de la historia. Quisiera preguntarle yo de cómo ese método permite o ha impulsado también una lectura teológica donde se incluya, es decir, donde se incluya a los pobres como este lugar teológico, ¿no? Creo que en Dilexite justamente han dicho, se ha enfatizado muchísimo eso, ¿no? Que los pobres no son solamente objetos, sujetos de evangelización, sino que ellos tienen algo que decirnos también desde su fe, ¿no? Una comprensión de la fe, ¿no? O sea, ¿cómo ves tú ese método que permite incorporar estas perspectivas también, ¿no? Este diálogo bilateral a un nivel teológico. Mm, sí. Mira, José Luis, ¿contesto o recogemos algunas más? Tú me dices. ¿Alguien más desea hacer alguna pregunta? Si no, pasamos a la respuesta. Ya. Ujú. Entonces, pasamos a la respuesta. Sí. Bien. Eh, por lo menos dentro de este recorrido, me parece que el punto clave sobre el reverso de la historia, por lo menos desde la mirada del autor, aparece específicamente con el libro de Gustavo Gutiérrez. Y ese reverso de la historia lo que te permite es, incluso él lo llama como un paradigma, ¿no? Ahora el paradigma ya no es institucional, sino el paradigma es más bien desde las comunidades. Y no cualquier comunidad, sino las comunidades que han sido excluidas a lo largo de la historia. Quizás es importante además decir que en el trasfondo de esa concepción de Gustavo Gutiérrez está incluso una visión que me parece se adelanta incluso a las perspectivas de coloniales, ¿no? Por sus trabajos sobre Bartolomé de las Casas, sobre las culturas, los indígenas. ¿Por qué refiero a esto? Porque me parece que en el fondo los nuevos lugares teológicos, e insisto, en la categoría sobre nuevo, porque me parece que ahí Gutiérrez lo que hace es darle un nuevo rostro, no solamente a los rostros invisibilizados, sino un nuevo rostro que podría ser la voz que genere un horizonte de la iglesia, donde la iglesia institucional aprenda de los espacios de las comunidades de base y principalmente aprenda sobre estas personas que han sido excluidas en la historia. Entonces, nuevos lugares teológicos y la opción preferencial por los pobres de esos nuevos lugares teológicos funciona en la medida que dan horizonte a los nuevos pasos eclesiales y que permitan en el fondo también hacer esta especie de dialéctica del pasado hacia el futuro, conectando justamente los pasos en el presente de transformación, ¿no? Es decir, miras hacia atrás porque encuentras ahí en el proceso exclusiones y violencias, para luego repensar esas violencias ya no desde tu propia perspectiva, sino desde la mirada de las personas vulnerables hacia el futuro, para que luego se concrete formas de acción y de transformación en el presente, ¿no? Esa dialéctica me parece clave en este quehacer de transformación desde los nuevos lugares teológicos. Pero es entonces romper una perspectiva tradicional, homogénea e imperante y dominante, y por otro lado, generar una serie de pluralidades dentro de los espacios de vulnerabilidad, ¿no? Eh, yo diría un poco por ahí, pero me callo porque sé que hay dos personas más levantando la mano. Sí, adelante entonces a Renzo, luego Alejandro y de ahí Álvaro. Adelante, Renzo. Gracias, José Luis, y gracias, Marco. Qué gusto verte y poder escuchar. La verdad que es bastante interesante y también retador lo que nos has planteado en esta primera sesión. Yo cuando me enteré de las clases que se iban a dar a partir del tema que nos convoca, a mí me resultó bastante intrigante y por eso es que me inscribí para poder
discutir un poco más y conocer algunas cosas que seguramente en tu investigación que estás haciendo estás tú también encontrando. Entonces, también me uno a las felicitaciones de la compañera que me antecedió, donde se ve claramente ese recuento histórico que, pues, una línea de tiempo que plantea cómo ha evolucionado, digamos así, el concepto de teología de la liberación, ¿no? En estas cuatro fases que plantea el autor. Ahora bien, tengo por lo menos dos preguntas, espero dejarme entender, ¿ya? Una de ellas es, a mi entender, es de que, bueno, Gustavo Gutiérrez, para nosotros los peruanos, la persona que representa la teología de la liberación, ¿sí? Eh, eh, es clave entender em, las influencias que él va adquiriendo, las experiencias. Entonces, para mí sería, ¿qué vio Gustavo Gutiérrez cuando plantea esta forma de hacer la teología, de que le lleva a decirnos que hacer teología, ¿no? Es un acto segundo, ¿no? De que la praxis importa más. O si quisiéramos decirlo, no solo Gustavo Gutiérrez, sino todas las personas que se han unido a esta forma, ¿no? De ver la teología como liberación. Bien. Y la otra pregunta sería, ya que el autor plantea que el método latinoamericano no se centra en la oposición, en lo abstracto y concreto, sino en la dominación y liberación. Y tampoco es, como decir, una especie de deducción, inducción, sino se ve más bien como una interpretación y transformación. Por eso que también yo creo que cuando se intenta, hay una parte que escribe en el libro Enrique Dussel donde habla de la teología de la liberación y el marxismo, ¿no? Porque es Marx quien plantea que eh, esta gran frase o idea que en algún momento hemos visto de que la filosofía consiste no solo en reflexionar, sino en transformar la realidad, ¿no? Estoy diciendo, parafraseando. Entonces la pregunta sería, ¿podríamos decir que aquí la teología se vuelve necesariamente praxis política o sigue siendo plenamente teología en un sentido clásico? Ojalá que me haya dejado de entender y muchísimas gracias y felicitaciones, Marco, por tu brillante exposición. Gracias, Renzo. Alejandro, Buenas tardes con todos. Sí me escuchan bien, ¿no? Sí, sí. Bueno, yo eh, parto del título del curso que vamos a llevar, que empieza con una recontextualización, ¿no? De la teología de la liberación. Principalmente yo, por ejemplo, he decidido inscribirme porque quiero saber qué es esto de la teología de la liberación. Solamente creo que sabiendo o entendiendo lo que es la teología de la liberación, se va a poder contextualizarla, ¿no? En el presente. Entonces, las preguntas que voy a hacer, incluidas las de ahora, creo que están orientadas a querer profundizar un poquito más en ciertos puntos que creo que me van a ayudar a comprender esto de la teología de la liberación. Y entonces, la pregunta que quiero hacerle es sobre lo que he tomado nota aquí, sobre las fases de la teología de la liberación. En la primera fase, denominada gestación, en uno de los acentos que se puso en Medellín, se consideró una dimensión política de la fe.
Entonces, yo le agradecería al expositor si pudiera profundizar un poquito más en qué significa esto de la dimensión política de la fe y si esa dimensión política de la fe fue, este, digamos, corregida o, o suavizada por Gustavo Gutiérrez y no así por Leonardo Boff en la parte final, ¿no? De los años 1984 y 1986. ¿Mm? Ujú. Gracias, Alejandro. Bien, una pregunta de Álvaro y para los que hagan después, quizás podemos tratar de ser más sintéticos, ¿no? Con la pregunta para poder aprovechar el tiempo. Bien, adelante, Álvaro. Sí, buenas, ¿se me logra escuchar? Sí, Sí, bueno, más que todo quería hacer un comentario, voy a hacer lo más breve posible, que me parece bastante curioso la primera documento que hizo la Congregación de Doctrina de la Fe, porque propiamente en la obra de Gutiérrez, que estaba analizando generalmente la primera década, del 68 hasta el 78 aproximadamente, parece que esta comprensión que tuvo el cardenal Ratzinger fue bastante sesgada. Propiamente hablaba casi como si la teología de liberación se subsumiese a la metodología marxista, pero una metodología marxista de carácter leninista, ¿no? Cuando propiamente, por ejemplo, revisamos el caso de Enrique Dussel, que hace como un tipo de, también viendo las influencias que tuvo la teología de liberación y que se menciona al padre Gustavo Gutiérrez, encontramos que ellos se nutren de un marxismo francés. Podríamos decir que ellos ven más que todo a un Marx humanista, ¿no? Y que incluso entre, por ejemplo, en cómo hacer teología de liberación, el manual que se acabó, incluso ellos dicen que ven al análisis marxista meramente como instrumental, no se sumen a sus principios, sus bases, y propiamente tampoco son ellos materialistas. Entonces, siento que hubo una mala interpretación de Cardenal Ratzinger cuando hizo la primera, el primer documento, ¿no? Que ya luego, 2 años después, vemos que hay una rectificación. Y también me parece un poco curioso porque propiamente en la obra de Gutiérrez, como ahí se menciona brevemente, me gustaría ampliar un poco, se reedita el capítulo de Teología y Ración, eh, propiamente un subcapítulo, ¿no? Que se llamaba Fraternidad y Lucha de Clases, que podría haberse visto de manera polémica, pero propiamente como el mismo Gustavo llega a decir, ¿no? Que yo hable de lucha de clases propiamente no me hace un marxista. Entonces ahí vemos cómo hubo podríamos decir, una pared o una cuestión sesgada de la iglesia al tratar las obras de teología y acción y no intentaron comprenderlas desde su base, lo cual ya años después vemos cómo ya hay un intento de comprender esa teología europea, esa teología latinoamericana. No, mm, gracias. Eh, a- gracias, Álvaro. Bueno, yo tengo acá dos preguntas en el chat, Marco, y te las menciono y quizás puedes reservar algunas para el siguiente bloque eso. o porque creo que algunas también se parecen. Entonces, por ejemplo, Silvia Palomino había colocado que visión política y el anuncio del reino y su justicia son consecuentes en la teología de la liberación. Lo hacía como a modo de pregunta. Mm, Si podías ampliar, dice. sí, sí. Y luego eh, Juan Carlos, creo, señala que Oliveros apunta, y tú lo has recordado bien, una serie de pistas, digamos, o desarrollos de teología de liberación, Biblia, cristología, espiritualidad, etcétera, sugerentes. Eso cierra su texto en 1990. ¿Qué desarrollos ulteriores han habido? Cuando apareció este libro, entramos a la década de los 90 y hay varios años después, ¿no? Sí. Creo que es importante identificar estos desarrollos y agradece también la pregunta. Bien, Sí. Marco, entonces te cedo ahí. Sí, yo voy a tratar de responder, son varias preguntas. Comienzo por el final. Con respecto a, a la pregunta de Juan Carlos, justo en el segundo momento de la sesión de hoy,
tengo una propuesta de relectura desde los 90 en adelante. Entonces yo creo, como bien dice José Luis, eso quizás lo podemos discutir en el segundo momento. Eh, Hay dos preguntas sobre el tema de la dimensión política. Eh, Creo que es importante, y yo creo que ya empezamos con algunas críticas sobre el texto, ¿no? Pero claro, el texto, creo que algo que carece el texto es esta dimensión de qué está ocurriendo en términos sociales y políticos, ¿no? Ahí en algún momento habla de alguna dictadura, en algún momento habla de algún tipo de problemas estructurales, pero creo que ya a estas alturas, cuando uno mira en retrospectiva, la incidencia que ha tenido los regímenes políticos, las debilidades democráticas, las dictaduras, lo que hoy conocemos como las dimensiones de las comisiones de la verdad, que han mostrado una serie de violencias, torturas. eh, digamos que lo que está diciendo Gustavo, por eso es muy profético, es que en medio de los procesos políticos que terminan desencadenando espacios de muerte, ¿no? Una especie de necropolítica, de lo que se trata no es que entremos necesariamente en política en términos institucionales, digamos, sino más bien que respondamos en términos, vamos a decir, más arentianos, donde el hecho mismo de comprometernos en la sociedad y de poder construir mundos posibles en lo concreto, termina eso siendo un espacio de crítica a la dimensión política en la cual vivimos, ¿no? Entonces, es una respuesta entendiendo dos condiciones. La primera, que la dimensión política e institucional incide en las realidades concretas de la propia vida y las condiciones humanas. Luego entonces, como creyentes, deberíamos responder ante esa violencia. Y segundo, que la dimensión política que nos alerta es una dimensión más bien arentiana, es decir, el espacio más aristotélico de la vida en común en donde podemos generar mejores condiciones de vida para todas y para todos, ¿no? Entonces, eso diría sobre la relación entre política y fe. Y para terminar, sobre la primera pregunta, había una insistencia en pensar cuál es la inspiración de este acto segundo, ¿no? Eh, lo cuento muy rápido. Incluso aquí en Lovaina, la impresión inmediata cuando uno dice teología y liberación es inmediatamente acto segundo, dicen, ¿no? Ah, es acto segundo. Y claro, porque creo que se ha introducido esta idea en la cual la experiencia misma, la vida y la propia relaciones humanas que generamos, ya sean de muchos desafíos o de condiciones un poco más humanas, lo que fuere, eh, solamente ese primer momento nos permite luego reflexionar teológicamente desde la fe, ¿no? Entonces, cualquier tipo de reflexión para Gustavo, creo que su propia experiencia misma, su propia vulnerabilidad también, su propio tránsito, ¿no? Y sus propios espacios incluso pastorales, ¿no? Él nunca fue una persona meramente de escritorio, ¿no? Sino más bien estuvo siempre inserto en los espacios comunitarios, le permite a él no solamente decir, sino legítimamente asumir que esta reflexión siempre es posterior, ¿no? Siempre es ex post. Primero es el momento de la propia experiencia y por eso es que las experiencias, siendo tan plurales y tan diversas, permiten reflexiones teológicas tan diversas también, que creo que es algo que hoy, eh, en esta recontextualización de las teologías de liberación, es clave para pensar. Y finalmente, sobre esta dicotomía de la dominación y de la liberación, claro, la concepción de la liberación, otros teólogos han hablado, por ejemplo, de la redención, ¿no? O utilizan la palabra teología de la salvación. Eh, lo que quiero decir es que lo que está apuntando Gustavo Gutiérrez es justamente no en un acto meramente liberador, sino en un proceso liberador, lo cual supone ir como rompiendo esas ataduras que son muchas veces físicas, pero también son fuertemente mentales, ¿no? Y por eso aludía yo a la idea de lo profético en lo decolonial. O
sea, creo que también está pensando eso cuando, bueno, eso lo veremos seguramente en otras sesiones, ¿no? Esta parte es totalmente histórica, pero creo que hay un acento sobre eh, pensar en que la liberación también tiene que ver con cuestionar la cultura de dominación que hemos asumido en América Latina, ¿no? Esta occidentalización en el fondo. Muy bien, eso diría, espero haber contestado. José Luis, Sí, muy bien. Gracias, Marco. Perdón. Bien, ¿te parece si hacemos aquí la pausa y quizás unos 3 minutos porque estamos un poco con el tiempo y luego retomamos la segunda parte? ¿De acuerdo? Entonces, perfecto. nos vemos en unos 3 minutos. Yo Gracias. había levantado la mano, ¿queda para después? Sí, podría ser para la siguiente Ok. bloque. Gracias, porque ya tenemos el tiempo. Bien, igual continuamos con el tema, estamos con el tema, ¿no? Muy bien, entonces nos vemos en 3 minutos. Muy bien, Marco. Y bueno, retomamos esta sesión. Empezamos el segundo bloque y ahora tendremos una perspectiva de relectura sobre el texto. Adelante, Marco. Gracias, José Luis. Nos va quedando, ya estamos viendo que nos queda chico el tiempo, nos queda corto el tiempo, porque aparece en una serie, pero igual hay varias sesiones que se van a ir tocando seguramente estos temas. Estamos como una especie de introducción, pero en el fondo una mirada histórica, ¿no? Eh, bien, yo entonces eh, voy a tratar de ser corto con esto. Mi propuesta, a la luz incluso de la pregunta de Juan Carlos, que leía José Luis, tiene que ver con partir de los 90 en adelante. Y para eso yo he elaborado un pequeño escrito breve que intenta un poco mirar hoy qué está pasando con la teología de la liberación. Entonces paso al documento. Esta propuesta tiene como objetivo recontextualizar la historia
de las teologías de la liberación para el presente. En ese sentido, en esta sesión me ocuparé de presentar este trabajo desde los años 90 hasta la actualidad. Para este objetivo, en primer lugar, presentaré los cambios de la sociedad y de la iglesia que ha vivido en los últimos 30 años, porque creo que eso es clave para mirar qué pasa con la teología de la liberación. En segundo lugar, desarrollaré las tendencias que han vivido, más bien, que ha vivido la teología de la liberación frente a esos cambios. Y finalmente profundizaré en algunos centros de investigación que hoy están como generando una vigencia de esta perspectiva. En esa línea, lo que propongo es que la historia de la teología de la liberación vive actualmente un proceso, uno, de pluralidad, ¿no? Por eso creo que es importante hablar de las teologías de la liberación. Dos, de especificidad, generando un espacio y un trabajo concreto sobre temas en particular. Y sobre un intento de creatividad y novedad, ¿no? O sea, creo que varios teólogos, varios espacios están generando nuevas formas de hacer teología de la liberación. Bien, las teologías de la liberación entonces vivieron dos procesos que impactaron en su trayectoria desde los años 90. Uno, que yo llamo político-económico, y el otro de una dimensión eclesial. Mientras que el proceso político-económico desafiaba la vigencia de las teologías de la liberación, al mismo tiempo, el desarrollo de la Iglesia fluctuaba históricamente entre desafíos por algún momento y oportunidades también. En ese sentido, emergieron momentos algo así como paradójicos que las teologías de la liberación empezaron a afrontar. Entonces, ahora paso a explicar de qué trata este sentido paradójico en cada una de estas dimensiones. En el primer caso, la transformación político-económica se gestó con la caída del muro de Berlín en el año 89 y la disolución de la URSS en el 91. Esta transformación no es menor, porque marcó no solamente la historia del siglo XX y XXI, con esta imagen, esta frase de Fukuyama, el fin de la historia. Este proceso geopolítico marcó la agenda que las tesis marxistas eran no solo insuficientes, sino que incluso eran perjudiciales. Ello, esta mirada, este momento de los años 90, impactó en la legitimidad y el posicionamiento de las teologías de la liberación en América Latina, mermando su fortaleza e impacto. Ese es un primer momento histórico en los 90, ¿no? Cualquier perspectiva que nazca de las perspectivas marxistas o marxianas no tendría validez después de los 90, ¿no? El fin de la historia. A ello se le sumó un segundo factor, una renovación cultural que había iniciado en los años ya 60, el mayo del 68 es el gran ejemplo, que mostraba la insuficiencia de los análisis de clases y la urgencia más bien de incorporar nuevas mediaciones epistémicas para el quehacer de la teología que conectaran con la cultura postmoderna. Es decir, cualquier mirada que ponga en el centro concepciones de clase ya no tendría ninguna especie de validez para analizar el presente, porque de lo que se trata es más bien de una difuminación cultural, ¿no? Finalmente, el tercer factor fue más bien la colonización del mundo de la vida por parte de la economía. Hoy podemos llamarlo neoliberalismo, ¿no? El proceso neoliberal, que había comenzado ya en los años 70 y que había introducido sus lógicas de eficiencia, eficacia, costo-beneficio en la sociedad, como una forma de desarrollo, debilitaron la crítica a la desigualdad que desarrollaba la teología de la liberación. Es decir, un poco lo que nos pasa como país en varios sectores, ¿no? Como el PBI va en aumento, entonces aparentemente hay un desarrollo del país. Y entonces aparece nuevamente esta idea de deslegitimar cualquier crítica que venga
en contra del crecimiento económico, ¿no? Esas son un poco las tres condiciones eh, políticas económicas que se gestaron y que me parece que en los años 90 le dieron como una especie de giro a la teología de la liberación. En el segundo caso, la Iglesia Católica vivió más bien fluctuaciones que oscilaron entre brisas y tormentas. En primer lugar, el primer desafío se vivió en la Conferencia Episcopal Latinoamericana en Santo Domingo en 1992. El documento expresó un cambio de acentos y categorías que las teologías de la liberación habían incorporado en el CELAM, en Medellín y en Puebla, es decir, la categoría de pobreza, injusticia, etc. Entonces, Santo Domingo dejó de insistir en las causas de la pobreza y pasó a colocar el problema en la cultura y la secularización. En el fondo, la propuesta fue una idea de la nueva evangelización que nacía fuertemente con Juan Pablo II, que ya había emprendido, ¿no? Aunque 15 años después, en la Quinta Conferencia Episcopal Latinoamericana, la de Aparecida, se revitaliza y recupera la concepción de pobreza como causal y como estructural. Ya se había marcado una especie de resquebrajamiento de la potencialidad de la teología de la liberación a nivel del CELAM, ¿no? Sin embargo, esta renovación de CELAM queda enmarcada por el segundo desafío que vivió la teología de la liberación a nivel eclesial: el nombramiento de Cardenal Ratzinger como Papa, ¿no? Benedicto XVI, en el 2004. En este periodo, por ejemplo, se sancionó a John Sobrino en el año 2006, por ejemplo, por enfatizar la humanidad de Jesús por encima de la divinidad, o también a Andrés Torres Queiruga en el 2012, criticando su planteamiento sobre la resurrección. Asimismo, en el 2007, Benedicto emite la encíclica Spes Labi, donde se expresa una dura crítica a la construcción del reino de Dios por medio de la política o la revolución. Este proceso, donde el Vaticano se presentaba con reglas claras, fijas y firmes, ¿no?, tuvo su giro más bien con la llegada recién del Papa Francisco, ¿no? Eso es un poco los desafíos que vivió en los años 90 y 2000, ¿no? Al llegar el Papa Francisco, caracterizado por los gestos, mostró su posición con respecto a la teología de la liberación, invitando a Gustavo Gutiérrez en una audiencia privada en el 2013, ¿no? Apenas entra, lo invita. Le levantó también la suspensión a Divinis, a Ernesto Cardenal, por ejemplo, que había sido sancionado por Juan Pablo II, e impulsó la canonización de Óscar Romero en el 2018. Además de que en sus encíclicas como Evangelii Gaudium, Laudato Si o Fratelli Tutti muestran sin duda una clara conexión con la teología de la liberación, ¿no? Recuerden ustedes, si en los años, comenzando los años 20, se leía la Fratelli Tutti y muchas intuiciones eran: yo no sé por qué no cita a Gustavo Gutiérrez, pero el corazón del mensaje pareciera ser la teología de la liberación, ¿no? Este trayecto descrito está marcado por los diferentes encuentros que tuvo con teólogos, por ejemplo, de la liberación, como cuando se encontró con Leonardo Boff, quien además ha mantenido, o por lo menos eso se expresa, una correspondencia continua, cuando se encuentra con John Sobrino, cuando se encuentra con José María Castillo, entre otros, ¿no? Y podríamos decir que actualmente el Papa León XIV, sin duda, sigue a su estilo esa perspectiva. Ahora quiero pasar a un segundo momento para mirar más bien estas tendencias de la teología de la liberación y cómo ha enfrentado esto a nivel eclesial y sociopolítico. En el contexto descrito en los años 90, la producción de la teología de la liberación empieza a tomar rumbos diferentes con tópicos diversos.
Se pasa de un intento de compendio, como la Suma Teológica de la Liberación, el Mysterium Liberationis, a trabajos que abarcan lo interreligioso, lo cultural, la mujer, lo ecológico, etc. En ese sentido, los años 90 están marcados por diversos esfuerzos individuales, donde algunos trabajos maduraron, digamos, y otras investigaciones más bien se diversificaron. En ese sentido, aunque Gustavo Gutiérrez publicara, por ejemplo, En busca de los pobres de Jesucristo en el año 92 o John Sobrino, Jesucristo Liberador en el año 91, reforzando un poco el núcleo del trabajo sobre los pobres, otros teólogos encontraron caminos diversos, amplificando el desarrollo de la teología de la liberación en los años 90. Son, por ejemplo, los casos de Ivonne Guevara en su libro Teología a ritmo de mujer del año 94. O, por ejemplo, el esfuerzo de Leonardo Boff ya en el año 95 sobre la ecología. O Hinke Lammert en el libro El grito del sujeto del año 98. O Juan José Tamayo sobre el diálogo interreligioso. En este proceso surgen perspectivas con más visibilidad, que ya habían empezado sus trabajos en los años 70, pero que se visibilizan ya en los años 90 con más claridad. Aparecen, por ejemplo, teologías indígenas, teologías feministas de la liberación, teologías negras o ecológicas. Estas vertientes de los años 90 abren caminos diversos para impulsar desde la fe espacios de no dominación en cada uno de estos campos. Sin embargo, debido al cambio de paradigma contextual, las teologías de la liberación dieron un giro al pluralismo y las perspectivas decoloniales. De esa manera, ya en los años 2000, los trabajos no solamente son más plurales temáticamente, sino que se empiezan a desarrollar en diferentes lugares del mundo trabajos como teología decolonial, como lo que trabaja hoy, por ejemplo, Carlos Mendoza, o teología indecente de Marcela Althaus Reit, que tiene que ver con teología queer, y que ella misma afirma que su teología queer es una teología de la liberación queer, ¿no? Y que su fuente es Gustavo Gutiérrez, entre otros, o teología feminista de Elsa Tames o Ivonne Guevara, ¿no? Que se afirman también como teologías de la liberación, pero feministas. Finalmente, si en los 2000, por ejemplo, se instauró un giro de alteridad y de reconocimiento, donde lo decolonial, las mujeres y lo queer tomaron un rol fundamental en diferentes otros lugares, como en Argentina, por ejemplo, en la década de los 10 del siglo XX, la teología de la liberación se volvió más bien oficial e institucional de la Iglesia, pero al mismo tiempo perdió pluralidad al ser subsumido por el discurso institucional del Papa Francisco, ¿no? Un poco esa paradoja cuando algo se vuelve más bien relevante e institucional. En ese sentido, en vez de explorar formas novedosas en los años 10 de liberación en lo ecológico o los excluidos, en su reemplazo se solía instituir más bien que dentro de Laudato Si, por ejemplo, o dentro de Fratelli Tutti, se cogían espacios de teología de la liberación anclados en lo institucional, que terminaron reemplazando un poco ese ímpetu, esa imaginación, ¿no? Volviéndolos algo así como menos dinámico y más institucional. De esa manera se fue redireccionando la crítica interna más bien a la Iglesia, como los temas de clericalismo, los abusos del poder eclesial, etc., etc. En ese sentido, este es otro de los temas que la teología de la liberación, por ejemplo, actualmente está agendando, ¿no? El clericalismo, los abusos de poder. Finalmente, la teología de la liberación ha transitado a otra vertiente, lo que hoy se llama la teología pública, ¿no? Esto está muy fuerte, digamos, se está trabajando fuertemente en Europa y en México también y en Estados Unidos. En este ámbito, la teología de la liberación se enfoca ahora en la ciudadanía, los espacios públicos y la democracia. Y ya con esto termino, ya me está mirando mal José Luis.
para abrir las preguntas y los comentarios. Y esto lo paso muy rápido porque acá yo he puesto muchas cosas aquí y creo que son excesivas, pero quiero que se entienda un poco la propuesta. Los lugares de investigación en esta tercera sección, o sea, hoy cómo se sitúa un poco los espacios de formación y pedagogía se han expandido por diferentes partes de América Latina, África, Estados Unidos, Europa y Asia. En ese sentido ya no existe un centro, como podría haber sido el Instituto Bartolomé de las Casas, por ejemplo, en los años 70, o la UCA en El Salvador en los años 80. Por el contrario, en cada continente existen espacios como grupos de investigación, centros de formación, universidades, departamentos, entre otros. Y aquí apunto algunas cosas muy breves. En América Latina, por ejemplo, se encuentra la red Amerindia, ¿no? Que la mayoría de gente conoce seguramente. La Universidad Centroamericana, la UCA, que aún mantiene una herencia del legado de Yacuría. O el Centro Teológico en Chile, Manuel Larraín, que trabaja, pero desde la inspiración del Concilio Vaticano II, conectado con la opción por los pobres. Y sin duda decir que el Instituto Bartolomé de las Casas sigue siendo un referente, foco en el Perú y en la región también. Por otro lado, en Europa se encuentra, por ejemplo, en Alemania, en Tubinga, con una herencia en el teólogo Moltmann, o, por ejemplo, en Münster, a partir de la herencia de Metz. O, por ejemplo, en Austria, en la Universidad de Innsbruck, aparece ahí un trabajo sobre Yacuría que ya tiene décadas avanzado. O en la universidad donde estoy yo, en la KU Leuven, en el Center for Liberation Theologies, donde, bueno, yo también formo parte, y entre otras asociaciones en Madrid. En África, por ejemplo, también encontramos centros de trabajo en algunos lugares. Por ejemplo, en Sudáfrica tenemos la Research Institute for Theology and Religion, o por ejemplo la Desmond Tutu, que es muy conocida en la región de África, ¿no? Que trabaja también con una inspiración de teología de la liberación negra. Y ahí aparecen otra serie de instituciones que yo, este documento luego se los compartiré. Y para no hacerla larga, en el caso de Asia, también es importante decir que se ha trabajado específicamente una teología de la liberación asiática, ¿no? Inspirado, por ejemplo, en países concretos como Corea del Sur, que tiene un desarrollo importante, o por ejemplo en la India con los Dalits, ¿no? Son cuestiones que hoy tienen sus centros de investigación también. Y finalmente en Estados Unidos, y con esto acabo, se ha desarrollado varios centros de trabajo sobre el tema. Y aquí podríamos ir, yo solo estoy mencionando algunos, pero quizás las más conocidos para el caso peruano sea lo que se está trabajando en Notre Dame o se está trabajando en Harvard también, ¿no? Para terminar con una cuestión muy concreta, es como es claro, la difusión, la pluralidad y la expansión de las teologías de la liberación a nivel de investigación toman diferentes formas en las arenas de los trabajos, localidades y desafíos de cada país, región y continente. Entonces, en resumidas cuentas, poco para hacer la síntesis, la historia de las teologías de la liberación desde los años 90 empezaron a vivir algunos desafíos de época: neoliberalismo, posmodernidad, obligando a las teologías de la liberación a recontextualizarse. En ese camino se enfrentaron a momentos eclesiales desfavorables, como por ejemplo lo que ocurrió apareciendo el Papa de Benedicto XVI, por un lado, y la incorporación más bien institucional eclesial, que la teología del pueblo de Francisco abre los brazos a la teología de la liberación. Ello llevó a que las teologías de la liberación abran más bien nuevas preguntas ante los desafíos contemporáneos de la crisis. Y ahí aparecieron los indígenas, las mujeres, la negritud, la colonialidad, lo queer, etc. Y al mismo tiempo emerjan una difusión de centros de investigación en las diversas latitudes del mundo
ya no solamente en América Latina, sino también en Europa, África, Estados Unidos y Asia. Gracias. Muchísimas gracias, Marco. Felicitaciones por ambas exposiciones. Bien, entonces, no sé si está en la sesión Francesca, porque creo que tenía una pregunta pendiente, justamente para empezar con ese punto. Buenas noches. Sí, yo también estaba levantando mi mano. No sé A si me ver, sí, podrías tu leer. nombre es que no veo la imagen. Sí, es Karina Limaimanta. Ahí está mi Sí, mano adelante, levantada. Karina. Ujú. Sí. Sí, me parece muy interesante. Yo voy a ir un poco más focalizada al Perú porque es nuestra realidad y me gustaría, bueno, un poco recalcar y es interesante volver a los inicios. La teología de la liberación, por lo que estamos analizando y viendo, es una teología más activa, lo que justamente hacía Jesús en su época, salir, visitar a los pobres, a los enfermos, a las personas excluidas de la sociedad, ¿no? Pero me da mucha tristeza que esta teología, pues también así como nos ha presentado a lo largo de la historia la teología de la liberación, la teología actual, la teología conservadora, se podría decir, pues también ha ido creciendo y creo que hemos visto que ya no hay mucha, bueno, soy educadora y veo mucho silencio, indiferencia de parte de nuestros estudiantes, de nuestros jóvenes, de los padres de familia en relación a interesarse un poco más por el aspecto teológico, religioso, y ahí viene mi motivación para participar de este curso. En un país como el Perú, que atraviesa desigualdades estructurales, que hemos pasado el tiempo de la pandemia, que vivimos el tiempo del racismo colonial, que sigue marcando nuestros territorios, que vemos una extracción que va devorando nuestra Amazonía, que nuestras comunidades campesinas, en el nombre del desarrollo, por una memoria viva de un conflicto armado interno que aún no termina de ser procesado colectivamente, y una iglesia que se ha vuelto más institucional que evangelizadora. Mi pregunta va, ¿cómo puede hoy las comunidades educativas, formales, populares, escolares, universitarias, recuperar el método, la mística, el compromiso de la teología de la liberación para formar nuevas generaciones capaces de leer críticamente la realidad, organizarse desde los márgenes, construir vínculos comunitarios en medio de la fragmentación y anunciar con palabras y con hechos que otro mundo es posible, sin caer en la nostalgia de un pasado idealizado, ni tampoco de un activismo desprovisto de espiritualidad y de rigor intelectual? Esa sería mi pregunta. Muchísimas gracias. Gracias. Tengo también una pregunta en el chat que estaba ya en el anterior bloque de Joseph Calixto. Según el contexto del desarrollo de la teología de la liberación, ¿dónde termina el compromiso pastoral y dónde empezaría la acción política? ¿Puede la Iglesia tomar partido por los pobres sin que eso signifique tomar partido contra otros sectores, entrando así en la lógica del conflicto político? Y sí, solamente tengo esas dos preguntas. Quizás con eso podemos también hacer una síntesis, ¿no? Y final de esta sesión. Ujú. Adelante. Bien, gracias, José Luis. Y gracias por las preguntas. Comienzo con la última. Eh, Creo que es importante definir que la teología de la liberación no se está oponiendo a personas o a grupos en particular. La teología de la liberación asume un rol de defensa de la vida y de defensa de los vulnerables. Entonces se opone a prácticas, formas violentas, físicas y estructurales que terminan dañando la dignidad humana. Entonces se opone más bien a principios, se fundamenta en principios y se opone a formas y valores que en realidad terminan siendo perjudiciales para las personas, ¿no? Y especialmente para los vulnerables. Entonces, creo que distinguir eso, no se trata de personas, sino se trata de principios,
es clave para el quehacer de la teología de la liberación. Segundo, me parece que esa distinción que tú hacías sobre el tema de lo pastoral y lo político es importante en el mismo sentido que había mencionado al último, ¿no? Antes del descanso. Es que pensar lo político en el espacio comunitario, pensar que ir, por ejemplo, a comprar una tienda y no al supermercado, o optar por cruzar en luz verde y no en luz roja, entre otras prácticas totalmente, aparentemente banales, son formas de ser una persona política, ¿no? Por eso la idea de aludir a Hannah Arendt, que Gustavo Gutiérrez la cita además, y también mi intención de citar a Aristóteles, digamos, la idea de la polis en términos prácticos y concretos, ¿no? Eso es muy importante, la otra distinción. Por eso es que lo pastoral, el espacio pastoral donde las personas se forman, por ejemplo, en la catequesis, pero también en la comunidad, etcétera, etcétera, tienen una dimensión política inherente. No pueden evitarla, porque son formas de ser y de estar incluso en los espacios eclesiales, donde, recuerda, iglesia viene de la palabra eclesía, y la palabra eclesía no es otra cosa que comunidad también. Entonces, creo que esa conexión es clave. Y sobre la primera pregunta, que es una pregunta y un comentario muy interesante, me parece que la imagen del proceso educativo debe estar conectado ya no solamente con la mirada de Gustavo Gutiérrez, sino incluso, como algunos refieren, ¿no? Paulo Freire sería una de estas corrientes de pensamiento que se adhiere luego en los espacios de las teologías de la liberación. Entonces, me parece que la conexión sobre qué hacer, cómo pensar, cómo dialogar lo educativo con la experiencia de fe y las teologías de la liberación, un buen punto de partida sería volver a Paulo Freire. Pero luego también todos los espacios y procesos de liberación que se han vivido post Paulo Freire. Experiencias concretas, por ejemplo, como en América Latina, como los espacios de fe y alegría, donde se incorporan espacios de procesos educativos políticos para los profesores y también para espacios comunitarios donde, por ejemplo, se implementan prácticas y formas para mirar la coyuntura política inserta en el espacio educativo. Son formas de poder enfrentar un poco los desafíos que tenemos, por ejemplo, como país en el Perú, pero también con una actitud de principio, insisto, donde los vulnerables son los centrales. Un último comentario, y es que en el trayecto de este documento de propuesta de lectura, para mirar cómo ha funcionado el fin de los, digamos, de los discursos para caer en uno solo, neoliberal, o cómo aparecen luego los metarrelatos a partir de esta cultura posmoderna. O sea, todos estos desafíos que se generan, creo que tiene que ver con eso, con inventar, imaginar nuevas formas de pensar una teología de liberación que ya en la práctica ha tomado su curso. Si uno mira a Argentina, aparece una teología queer, independientemente que las personas estén de acuerdo o no, pero se ha generado desde los años 2000 en adelante un trabajo muy potente y que ha repercutido luego en espacios en Europa. O cuando uno mira, por ejemplo, aquí en Bélgica, la teología de la liberación se ha vuelto una teología de la liberación decolonial porque les hace mucho eco con el trabajo del proceso que Bélgica tuvo, por ejemplo, en los procesos de colonización en el Congo. Y quieren como mirar esa fibra que todavía les queda como procesos de colonización. Entonces, lo que quiero decir es que hoy se está gestando en muchos lugares y lo que hay que encontrar, por ejemplo, en el proceso educativo, es una nueva forma imaginativa de hacer una teología de liberación que esté encarnada en los procesos, como bien decías tú, Karina, coyunturales y estructurales de nuestras propias localidades, pero sin temores y sin miedos, a poder ensayar, a ser creativos y que eso se geste en procesos de liberación.
Marco. Bien, con esta última parte damos ya por cerrada la sesión. Solamente para recordarles que la próxima sesión sería el 10 de abril, o sea, luego de Semana Santa. Así que retomamos con el tema del método de la teología de la liberación. Ok, las sesiones, bueno, por ser la primera, se nos ha ido un poco el tiempo al inicio, pero en la próxima sesión vamos a arrancar apenas se abra la sala, ¿no? En el horario que corresponde de 6, ¿no? Bien, entonces le agradecemos a cada uno de ustedes por su tiempo y por su participación. Marco, si tienes algunas palabras finales. Eh, Solo decir que ha estado muy interesante comentarios, las preguntas, de las reflexiones, que de eso se trata y que yo también me estoy nutriendo de esos comentarios en mi proceso de investigación, así que también les agradezco por haber compartido y también por el espacio y espero que haya sido también nutritivo para cada una y cada uno de ustedes en esta primera sesión que ha sido recorrido histórico. Muy bien. Y entonces los materiales, la sesión grabada y los materiales también que ha compartido Margo van a estar en el enlace que ya ustedes pueden acceder después a revisarlos y retrabajarlos como ustedes más lo crean necesario, ¿no? Entonces, bueno, muchísimas gracias a cada uno de ustedes, desde el Instituto de Autonomía de las Casas, la Conferencia de Religiosos del Perú y el Grupo de Investigación, Desarrollo Humano e Iglesia de la Universidad Católica. Agradecemos a todos ustedes, su participación y su presencia. Muy buenas noches y gracias.